Estoy todavía dormido. A ver quién graba con esta torta que tengo en lo harto. La pregunta del millón. ¿Por qué mi perro no quiere comerse el pienso? Es que a veces nos parece que nuestros perros son tontos y se la vamos a dar con queso. Y no, nuestros perros son muy listos. Si te interesa el tema, quédate. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. ¿Qué pasa, rumba? Que estamos escuchando por ahí arriba. De hecho los estoy viendo. Hay podencos. Mira, ahí está. Hay podencos sueltos por ahí. ¿No se supone que estamos en época de veda? Que no, ninguno puede ir suelto. Pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Mira, ahí va. Ahí va. Para que veáis que cuando yo digo las cosas no me las invento. Ahí están. Cazadores con podencos sueltos. En época de veda. O sea, ahora mismo se supone que nadie puede ir con los perros sueltos. Pues ahí lo tenéis. Bueno, y todo lo que veo y no grabo. Porque tampoco me apetece que me partan la cara. Pues nada. Luego digo que el campo es de los cazadores y me toma por loco. Pero en fin, que me desvío con causas perdidas. Vamos a lo que vamos. Seguramente a muchos de vosotros les ha pasado que llega un día en el cual le echas pienso a tu perro y tu perro se te queda mirando como en plan, ¿esto qué es? El pienso te lo va a comer tú. Y luego las dificultades para comerse el pienso se alargan en el tiempo y nos hacemos la pregunta de ¿por qué mi perro no se quiere comer el pienso? Esto es un tema que no tiene ningún secreto y que las causas son bastante claras y os las voy a decir a continuación. Si es tu primer perro y tu perro ya llegó a casa sin querer el pienso, tienes que tirar un poco del hilo y investigar de dónde viene el perro. Es posible que tu perro sea rescatado y no sepa ni lo que es el pienso, esté acostumbrado a comer desperdicios, pan duro, carne cruda, o a lo mejor ese perro no comía y se buscaba la vida en los contenedores de la calle. Ahora de buenas a primeras ve un plato lleno de bolitas que huele aparentemente bien, pero no se atreve a probar bocado. Esto es una causa normal y es algo que se va quitando con el tiempo. Un día prueba la croqueta y dice, hostia, pues esto tampoco está tan mal, esto está bueno. O es posible que tengas un cachorrito y simplemente se ha destetado con otro pienso de otra marca, y al cambiarle el pienso, pues ese cambio pues no le gusta, no lo quiere. Si eres una persona de cartera lenta, ya sabéis, la típica persona que va a comer con sus amigos y a la hora de pagar nunca encuentra la cartera. A ver, un pantalón puede tener 4 bolsillos. En alguno de los 4 bolsillos estará tu carterilla. Saca ya la cartera, suelta la gallina. Homer, era un billete de 20. Hay personas que tienen los euros enconados, que no los sacan. No le gusta sacar un euro, no le gusta gastar. Digamos que es un poco tacaño. Esta criatura va a comprarle el pienso y de toda la gama de piensos que hay, pues pilla una baratija de los más baratos. Los perros no son tontos, lo que pasa es que no saben hablar. Si muchos perros hablaran, diría, pero ¿esto qué carajo es? Dios mío de mi alma y de mi corazón, ¿esto me vas a dar de comer? ¿Esto es lo que tú a mí me quieres? Los piensos de cartón con aromas a pollo no les gusta a nuestros perros. Hay perros que se lo comen porque no tiene remedio. Así que es normal, si recientemente tienes un perro, un nuevo miembro de la familia, no tienes experiencia en el mundo del perro, acudes al pienso barato, lo normal es que tu perro no quiera comerse el pienso. De la misma forma que los perros que vienen de la calle, como he dicho antes, y vienen de buscarse la vida, o ha estado en malas manos, que le han dado mendrugos de pan para comer, luego le pones el pienso y dices, pero ¿esto qué es? Esto no huele a comida.
Hay una frase que he escuchado mucho y además me repateaba cuando tenía la tienda y venía alguien a comprar pienso para un perro de la calle. Decía, ay, pues mi perro, para venir de la calle o si varita que es, que le he puesto el pienso y me ha dicho tururú, te lo va a comer tú. Es posible que también te ocurra que compras un pienso del carajo, un pienso súper bueno, un pienso súper caro, se lo pongas a tu perro y tu perro diga, pues no lo quiero. Esto puede pasar perfectamente, sobre todo si tu perro ha probado la droga. Y digo droga a la comida, a nuestra comida. Si eres aficionado a estar comiendo, a estar en la cena o en el almuerzo y eres de mano suelta, eres de los que, ay, se me ha caído un trozo de pollo, ay, toma un poquito de pan, ay, toma no sé qué, ay, toma no sé cuánto. Tu perro ha probado droga pura, ha probado algo muy rico y luego llega la hora de la cena, le pones el pienso y te dice, el pienso valdrá 80 euros o lo que tú quieras, pero lo que tú me has puesto antes de comer, lo que tú me has dado antes, eso sí que está bueno. Tenemos tantos recuerdos en común. Ese picoteo entre comidas hace que tu perro se le llene un poco el estómago de comida para él súper rica y cuando llega la cena, pues no va a tener hambre. O prefiere que le sigas dando de esa cosa tan rica que le diste antes. O no, o directamente, pues no le gusta. Por muy caro que valga, nuestros perros no son tontos, como he dicho antes. Y ellos también tienen un criterio. No les gusta, ya hasta te ha costado caro. Bueno, ¿y qué? Pero no me gusta. Hay que ver lo tonto que es el perro, que le compra un pienso más caro que el que se estaba comiendo y ahora no lo quiere. Porque sea más caro no significa que esté más rico. Es que es así. Yo que sé, hay personas que no les gusta la cerveza. Mira, pues no me gusta la cerveza. Y todo el mundo, oh, ¿cómo no te va a gustar la cerveza? Pues mira, pues no me gusta la cerveza. ¿Qué pasa? Por eso es importante que cuando vayáis a comprar un saco de pienso, no digáis, ¡hala! Venga, el saco grande. Espera, que no se te vaya la olla. Compra primero el saco pequeño y si tu perro le gusta, pues ya compras el saco grande. Yo en la tienda, cuando tenía la tienda, lo que hacía es que tenía los sacos abiertos. Cuando el cliente no sabía si a su perro le iba a gustar o no el pienso que iba a comprar, le decía, tráete el perro y que lo pruebe. Si se lo come, perfecto, pues te lo llevas. Muchas marcas tienen muestras para que se lo deje a tu perro para que lo pruebe. O también es posible, y es muy habitual, porque los fabricantes y las tiendas de animales nos lo recomiendan, para que sigas consumiendo con ellos el mismo pienso. Adopta un perro con 1 año, le compra un pienso, al perro le gusta el pienso. Pasan los años, el perro sigue consumiendo el mismo pienso. Pasan los años, el perro sigue consumiendo el mismo pienso. Hola, buenos días, ¿qué te pongo? Lo de siempre. A mi perro es que le encanta. Y después de 7 años, la criatura comiendo el mismo pienso, un día dice, mira, estoy hasta el gorro del mismo pienso. No pienso comerme ni un granito más. Y decimos, ¡oh, qué raro! Si a mi perro siempre le ha gustado este pienso. Coño, todos los días lentejas, es que eso es harta, ¿eh? ¿Sabéis qué me pasa a mí? Como sabéis, las cookies consumen comida natural. Le cocinamos a las cookies. El día que le toca pienso, pues no quieren el pienso. Y es normal que no lo quieran. Se sientan al lado del plato y esperan unos 10-15 minutos. Cuando ves qué es lo que hay, ya se lo empiezan a comer. Pero te miran así de reojillo como en plan, ¡qué cabrón! O directamente, tu perro no se come el pienso porque es un malcriado, porque está mimado, perdido. Que de verdad que en esto no hay secreto. No hay secreto. Si tienes un perro nuevo, pues tira del hilo, averigua de dónde viene y qué es lo que ha estado comiendo anteriormente. Porque ahí puede estar la clave. Si tu perro ha estado comiendo Royal Canin especial para cachorro, lo has adoptado y ahora tú le das pienso marca La Gaviota, lo normal es que no lo quiera. Y no porque Royal Canin sea la mejor marca del mundo, que no lo es, sino porque el cambio de sabor pues no le hace gracia. Punto. Si tu perro viene de la calle, pues idem de lo mismo, se tiene que acostumbrar a un nuevo sabor. Si le has comprado pienso barato, pues lo normal es que no lo quiera. ¿A quién le gusta cartón con aromas a pollo? A nadie. ¿Te has gastado 80 euros en el pienso y ahora tu perro no lo quiere? Pues es posible que a tu perro no le guste el sabor o no le sienta bien directamente. Mire usted, a mí es que el jamón 5J no me gusta. Póngame usted una hamburguesa que me gusta más. Vosotros diréis, bueno, Frasquito,
¿Y qué hacemos para solucionar esto? Pues voy a ser claro y directo. Si te has comprado un saco de pienso barato, tíralo. Si te has comprado un saco de pienso decente y tu perro no lo quiere, lo mejor es ir mezclándoselo con lata para que se vaya acostumbrando al sabor. ¿Cómo se hace esto? Pues primero le mezclas el pienso con la lata de manera que tenga más cantidad de lata que de pienso. Y le vas haciendo el cambiazo progresivamente hasta que llegue el punto en el que hay más pienso que lata. Y llegue después el punto final, que es retirarle la lata y tu perro ya se ha acostumbrado a comerse ese pienso. Es que no es bueno mezclar el pienso con la lata. No sé cuándo se va a publicar este vídeo, pero ya sabéis que tengo pendiente hacer un vídeo sobre el pienso grain free y sobre la comida de lata mezclada con el pienso. Tener en cuenta que lo estoy dando como una solución ante un remedio. Es una emergencia, o sea, tengo que conseguir que mi perro se coma el pienso. Pues la mejor forma que hay, al menos la que me funciona a mí y la que utilizan muchos veterinarios cuando los animales están ingresados para que el perro coma o el gato coma, es mezclarle el pienso con un poquito de lata de toda la vida de Dios. Lo más importante es que la lata o el paté o lo que le vayas a dar sea de la mejor calidad posible. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.